En esta parte vamos a analizar básicamente cómo están constituidas todas las reacciones de sustitución nucleofílica uno y 2 y las reacciones de eliminación uno y 2, es decir, las reacciones de haluros del kilo. Todas tienen un común, ¿no? Todas tienen un sustrato, todas tienen un nucleófilo, todas tienen un medio de reacción, todas tienen un producto y un grupo saliente. Todas van a estar influenciadas por un mecanismo de reacción que ocurre con cierta estereoquímica. Y cada uno de ellos es el que les va a dar ciertas características y que me van a decir, ok, esta reacción va a estar más dirigida hacia la sustitución uno o está más dirigida hacia la eliminación uno. Va a estar más dirigida hacia la eliminación uno o hacia la sustitución uno. Es decir, el sustrato va a afectar cada uno de ellos. Entonces, ¿cómo está básicamente constituida una reacción de haluros de alquilo, de un sustrato contra un nucleófilo? Vamos a tener siempre, primeramente, un sustrato. ¿Mm? Ese sustrato va a ser uno de los puntos de partida de la reacción. Él va a reaccionar con un nucleófilo. ¿Mm? Ese nucleófilo va a tener ciertas características en un medio de reacción. Es decir, estos dos, si por ejemplo fuera cloruro de metilo, mi sustrato, como haluro de alquilo, y mi nucleófilo fuera hidróxido de sodio, yo eso lo voy a tener que disolver en algún lado para que la reacción transcurra. Es decir, acá la voy a disolver en un medio, por ejemplo, podría ser etanol. Ujú. ¿Qué voy a obtener al final? Voy a obtener productos de esa reacción y voy a obtener un grupo saliente. Generalmente mi grupo saliente va a ser mi halógeno en un haluro de alquilo, porque son buenos grupos salientes. Ya vamos a ir viendo por qué se da cada una de esas características. Pero, por ejemplo, hablemos un poco del sustrato. ¿El sustrato quién es? El sustrato va a ser mi aceptor de electrones. Mi aceptor de electrones, es decir, va a ser mi ácido de Lewis también. Se va a comportar como un ácido de Lewis o como un aceptor de electrones. Que vamos a llamar comúnmente aquí en química orgánica como electrófilo. Esos son, podríamos tomarlos como sinónimos, un ácido de Lewis, un aceptor de electrones y un electrófilo. Ese va a ser mi sustrato. ¿Qué es lo importante en ese sustrato? ¿Cómo va a ser atacado él? Como él es el aceptor de electrones, a él lo van a atacar. Entonces, ¿cuál es lo importante en el sustrato? ¿Cómo va a ser atacado? Y para saber cómo va a ser atacado, vamos a tener que estudiar mucho cuál es el grado de sustitución de este sustrato. ¿Y qué es un grado de sustitución? Por ejemplo, si es metílico, como en el cloruro de metilo, si es primario, como en el N-cloropentano, que ahí es primario, el 1-cloropentano. Si es secundario, por ejemplo, como el 2-cloropentano, o si es terciario como el cloruro de terbutilo, ¿ok? ¿Qué ocurre en cada uno de ellos? Está sustituido de diferente forma. ¿Mm? Va a ir aumentando el grado de sustitución. El cloruro de metilo está trisustituido, es decir, por 3 átomos de carbono. Ese, ese, esa sustitución va a hacer que reaccione diferente a este sustrato. ¿Ok? Si está sustituido de una forma terciaria, va a estar favorecido, por ejemplo, por reacciones de eliminación y también por reacciones de sustitución uno y eliminación uno y eliminación 2. Pero ¿cómo vamos a ir dirigiendo cada una de esas reacciones? Todos van a afectar un poco. El nucleófilo va a afectar el sustrato, entonces hay que ir determinando prioridades para ver cómo se ha atacado ese sustrato. Pero es a él al que lo van a atacar. Y vamos a hablar muy comúnmente de impedimento. Como nosotros tenemos un haluro de alquilo, si está muy sustituido, va a costar más atacarlo. Entonces, este nucleófilo le va a costar más atacar a ese sustrato si está muy impedido. Entonces, vamos a hablar mucho de impedimento. Algunas características del nucleófilo. Ahora, el nucleófilo es el que lo va a atacar a él. Él es el haluro de alquilo y el nucleófilo es el que lo va a atacar a él. El nucleófilo es un donador de electrones. Así como este era el aceptor, él es el que va a donar electrones a él y es el que lo va a atacar y va a sacar a este grupo saliente. Entonces, este nucleófilo va a ser el donador de electrones que también conocemos como base de Lewis. Sin embargo,
en las reacciones de sustitución nucleofílica o de eliminación, en las reacciones más bien dicho de haluros de alquilo, este nucleófilo puede actuar no solo como donador de electrones, es decir, no solo como nucleófilo, sino que puede atacar como una base, es decir, como una base de Bronsted y Lowry, que esas bases de Bronsted y Lowry lo que hacían era eliminar un protón. Entonces, en esos casos en los que este nucleófilo no se comporta como un nucleófilo, como un donador, atacando a un núcleo de un sustrato y lo que hace es eliminar un hidrógeno, ahí vamos a estar hablando de una eliminación. Entonces, vamos a ir viendo. Ahí ya empezamos a ver algunas consideraciones. Por ejemplo, si suponemos que este sustrato está muy impedido y tiene muchos grupos alrededor que le impidan atacar a ese cloro o a ese grupo saliente, entonces si este nucleófilo es fuerte, también podría comportarse como una base y por el impedimento tal vez no lo ataca, sino que entonces se le hace más fácil a él hacer una eliminación de un hidrógeno y que los pares de electrones sean los que sacan al grupo saliente. Entonces ahí tenemos reacciones de eliminación. Entonces ahí vamos a empezar a tener competencias. También vamos a hablar de nucleófilos, que son bases fuertes, como les decía, o pueden ser bases débiles, porque resulta que si este nucleófilo no es fuerte, va a transcurrir por otro mecanismo. Ya no transcurre, por ejemplo, por los mecanismos de SN2 o E2, sino que ahora va a transcurrir por mecanismos de SN1 o E1, en el caso de que esto sea débil. ¿Verdad? Entonces, vamos a comparar entre bases fuertes y bases débiles, o nucleófilos fuertes o nucleófilos débiles, y estos van a depender de a quién está atacando, porque perfectamente podría ser el mismo hidroxilo que ataque como a un sustrato poco impedido, entonces ataca como nucleófilo, o puede ser que este mismo sustrato al cloruro de terbutilo lo ataque, pero ataca como una eliminación, eliminando un protón. Entonces ahí hablamos de base contra nucleófilo. Otra importante en los nucleófilos que no está ahí es el impedimento del nucleófilo también. Nosotros podríamos tener, por ejemplo, nucleófilos poco o muy impedidos. Vamos a hablar más bien de bases impedidas o no impedidas. ¿Qué es eso? Por ejemplo, si yo hablo del hidroxilo, el OH, es una base o un nucleófilo poco impedido. Pero si estoy hablando del terbutóxido de potasio, es una base que está muy impedida. Tiene muchos grupos aquí alrededor. Entonces va a actuar como una base distinta a esta. Esta va a favorecer más las eliminaciones, por ejemplo. El medio de reacción. El medio de reacción es muy importante porque también va a afectar a quién. Va a afectar no directamente a ellos dos. Ellos dos son los que van a determinar si la reacción transcurre por una sustitución 1 o 2, o una E1 o una E2. Ellos son los que lo determinan. Sin embargo, este medio de reacción es el que sirve para estabilizarlos a ellos. Es decir, si yo tengo un medio polar, pueden ser próticos o apróticos. Van a estabilizar distinto a estos sujetos. ¿Qué son medios próticos y qué son medios apróticos? Los medios próticos son los que tienen hidrógenos ácidos, como por ejemplo el alcohol, el metanol, la dimetilformamida sería aprótico. Y son los que son polares, pero no tienen hidrógenos ácidos. Y están los medios no polares. Entonces, por ejemplo, en este tipo de reacciones, nosotros necesitamos que ellos se solvaten, se disuelvan. Entonces, usualmente usamos medios polares. Y los no polares muchas veces no funcionan. Lo más importante es la estabilización, porque dependiendo de cómo sea este medio, este nucleófilo o esta base se va a volver más fuerte o más débil. La va a estabilizar más o más bien la va a aumentar su potencial. Entonces, el medio podría aumentar la nucleofilia y puede ser que aumente la SN2. O puede ser más bien que no sea un medio tan estabilizante, sino que
más bien estabilice más el nucleófilo, entonces hace que la reacción sea más lenta y me estabilice tal vez más bien un estado de transición y por ahí se ve la formación de una reacción de SN1 o SN2. Entonces, cada uno de ellos va a ir afectando de distinta forma el mecanismo de reacción que se va a ir dando. Acá está lo de la nucleofilia que les comentaba y lo de si favorecen eliminaciones o sustituciones, ¿verdad? Pero no es tan determinante como estos dos. Ellos dos son los que van a determinar si es una SN1, una SN2, una E1 o una E2. Ellos son los encargados de dirigir esto. Y ellos van a afectar, por decirlo así, la velocidad de formación de cada uno de ellos. Vamos a obtener productos. Ya esos productos van a venir precedidos de qué tenía este sustrato y qué tenía este nucleófilo. Entonces, como ellos dos determinan si se obtiene una SN1, se va a generar un mecanismo de reacción SN1 que me va a dirigir la formación de productos, ya sea productos principales o secundarios, y vamos a tener mezclas de productos. Por ejemplo, si yo tengo esta base, que es muy fuerte y muy impedida, y trabajo con otro sustrato que es muy impedido, probablemente se van a ver favorecidas las C2. Todo eso lo vamos a ir viendo conforme avance el curso, ¿verdad? Vamos a ver favorecida la formación de las reacciones C2. Entonces, muy probablemente tengamos productos principales de eliminación 2, pero también hayan productos secundarios mínimos de sustitución y tal vez mínimos de eliminación 1, lo que llamaríamos productos ICEF o productos Hoffman. Eso se va a ir viendo más adelante. Pero no solo eso, sino que también hay competencia de reacciones. Por ejemplo, si yo digo que trabajo con esta base, que es muy impedida, con esta, que es poco impedida, como el hidroxilo que es poco impedido, y lo pongo a reaccionar con un haluro, con un sustrato medio secundario, como el 2-cloropentano, resulta que vamos a empezar a tener competencia. Vamos a tener que empezar competencia entre la reacción E2 y la SN2. Entonces, nosotros por acá no solo vamos a obtener productos principales de eliminación 2, sino que también vamos a empezar a tener productos principales y secundarios de sustitución o viceversa. Puede ser que los mayoritarios sean los de sustitución y los de eliminación sean los secundarios. E incluso hay varias posibilidades de que se podrían dar de productos de sustitución. De ahí la importancia de manejar cada uno de esos conceptos. Estos productos van a depender de cada uno de estos mecanismos que se van a ir viendo en el resto del capítulo. Dependencia de la estereoquímica, muy importante. Todos los conceptos de estereoquímica que se han visto hasta el momento, todas las proyecciones, todas las formación de mezclas racémicas, toda la formación de compuestos con configuración R, con configuración S, formación de cis y trans, pueden darse acá, en estos productos. No es lo mismo en una reacción de estas que un carbono sea R a que sea S. Perfectamente, un R al final en una reacción de eliminación me podría dar un, un producto cis o viceversa, puede ser que me obtenga un trans. Entonces, hay que manejar cada uno de estos conceptos, ¿verdad? Con las consideraciones anteriores que hemos visto de estereoquímica. Entonces, hay que manejar todas las proyecciones de una buena manera con respecto a lo que es proyecciones de Fisher, proyecciones de tridimensionales, proyecciones de Caballete, si no las hemos visto, entonces ahí le damos un repaso. Y Newman, todas esas, ¿verdad? Porque dependiendo de Newman también va a haber cierta estabilización en ciertos grupos. Recuerdan que en algunos momentos están más favorecidas las reacciones, las, las reacciones con proyección, las estructuras en las que los grupos más alejados están, los grupos más grandes están más alejados. Eso va a afectar también la formación de estos productos. Y como último agente o factor importante en la reacción de sustitución, eliminación E1 y E2 está el grupo saliente. ¿El grupo saliente quién va a ser? Siempre va a ser ese haluro de alquilo que está siendo atacado.
Por ejemplo, ese es el cloruro de metilo. Si este es mi sustrato, si este es mi sustrato y es atacado con hidróxido de sodio, ese hidróxido lo que va a hacer es venir a atacar de esta forma. Viene, ataca por ahí, atrás, saca este grupo y se forma metanol y hay un grupo cloruro, que va a salir de esta forma. Entonces, ¿qué es importante? Este va a ser el grupo saliente. ¿Qué nos interesa en las reacciones de sustitución y nucleofilia? Y eliminación. Que este grupo saliente sea un buen grupo saliente. Si hay un malos grupos salientes, no se nos ve favorecida ninguna de todas. Entonces nos interesa que los grupos salientes sean buenos. ¿Quiénes son grupos salientes? Los halógenos. Estamos en el capítulo de haluros de alquino. Entonces el fluoro, el cloro, el bromo y el yodo son usualmente los que vamos a conocer. Y vamos a ver algunos que se llaman tosilatos. Esos son muchísimo mejores grupos salientes, pero los vamos a ver más adelante. Solvatación del medio. La solvatación del medio es por el hecho de que este medio, nosotros necesitamos que estabilice a este cloro, a este grupo saliente. ¿Para qué? Para que cuando él salga se vea estabilizado por el medio y se dé una buena formación de este. Si este grupo saliente no es estable, podría devolverse acá y que la reacción no se dé. Estabilización del grupo saliente, solvatación del medio y halógenos. Esto que está acá es básicamente todo un conglomerado de las situaciones, los conceptos y los factores que afectan las reacciones de sustitución nucleofílica y eliminación, es decir, todas las de haluros de alquilo. Entonces hay que manejar cada uno de estos conceptos para determinar cuándo hay un buen grupo, cuando hay un sustrato poco impedido, muy impedido, nucleófilos fuertes o débiles o bases fuertes o débiles, el medio de reacción, los productos obtenidos y el grupo saliente. Entonces, poco a poco vamos a ir viendo las consideraciones de cada uno de ellos para que se vayan entendiendo. Este es el esquema general y cómo se comporte cada uno de ellos me va a determinar si la reacción va a ser SN1, SN2, E1 o E2. Y de ahí, con este mecanismo, ustedes pueden determinar cuáles son los productos principales, secundarios y la estereoquímica adecuada.